Hola, ¿cómo están? Yo soy Isabel Estrada, psicóloga, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este video, donde les platicaré sobre la importancia de la psicoeducación. La psicoeducación es el proceso de brindar conocimientos, información, recursos y habilidades de afrontamiento relacionadas con una condición o un problema de salud mental específico. La psicoeducación se hizo popular por primera vez durante el movimiento de higiene mental de principios del siglo XX y nuevamente durante la desinstitucionalización en la década de 1950. Este movimiento de desinstitucionalización psiquiátrica fue un proceso que buscó que las personas con trastornos mentales recibieran la atención de manera digna e integrada en la sociedad en lugar de estar confinadas en hospitales psiquiátricos. Recordemos que surgen movimientos de liberación y reclamación de derechos de las minorías y las mujeres a mediados del siglo XX, siendo las personas con estos diagnósticos parte de esas minorías sometidas a procesos de exclusión y escandalosamente privadas del acceso y ejercicio real de los derechos, es decir, la reclusión manicomial. En este canal hemos hablado ya sobre el inicio del sanitarismo en México, que fue durante el Porfiriato y con su proyecto de la Castañeda. Independientemente de si pudo o no ser un éxito, representaba el sanitarismo y la búsqueda del distanciamiento radical de cualquier referente religioso o metafísico que pudiera incidir en las políticas públicas sanitarias. Luego de la Segunda Guerra Mundial se hizo énfasis en la importancia de los derechos de los pacientes, también ya hemos hablado de eso, movimiento que trae consigo la salida de los pacientes de los hospitales psiquiátricos, la tendencia a evitar la hospitalización y la creación de nuevos recursos en el contexto comunitario, y que eventualmente da inicio a la antipsiquiatría en la década del 60. Pero ahorita pasó esa parte, ya que fue un movimiento crítico para la psiquiatría, porque fueron cuestionados los fundamentos y la práctica de la psiquiatría convencional, ya que dichas prácticas llegaron a ser coercitivas y a menudo inhumanas, y los psiquiatras llegaron a tener muchísimo poder incluso en el ámbito legal. Y ese es uno de los puntos que yo pretendo o pretendía tocar en esta serie de videos de salud mental, que de verdad me haré un espacio, porque créanme, es muy difícil cuando no te dedicas a las redes sociales, porque son un trabajo, absorben demasiado tiempo, y cuando tú ya tienes un trabajo, difícilmente puedes sentarte a redactar, a escribir, a investigar para hacer un video y hacerlo un producto presentable, llamativo, pero al final informativo, que sale a una plataforma con una competencia que te deja como plancton en un océano de entretenimiento. Bien, este movimiento de desinstitucionalización fue mucho más complejo, pero lo que quiero rescatar es que llevó a la creación de nuevos recursos. Y si hablamos de educación e información como un derecho humano, estamos redondeando el tema. Con el tiempo, la psicoeducación ganó fuerza a medida que las investigaciones demostraban que ayuda a mejorar los resultados de salud mental y fortalecer sistemas de apoyo. Disminuyen el estigma y aumentan la conciencia dentro de la comunidad. Este tipo de intervención suele darse en entornos de tratamiento ambulatorio o hospitalario, entornos de atención médica y grupos de terapia. Los profesionales de la salud mental tienen amplios conocimientos y formación sobre los trastornos de salud mental y otras condiciones que generan problemas psicológicos y son naturalmente aptos para proporcionarla. Lo he dicho reiteradamente, las certificaciones internacionales, galácticas, universales de entrenamientos, todo y nada, nos están llevando a la usurpación de profesión, pues ellos creen que con este certificado la persona puede cubrir este nicho. Sin embargo, idealmente tiene que ser una persona que tenga el cuerpo de conocimientos necesario para saber si se debe acudir o no a otro profesional o si es suficiente con ese proceso de psicoeducación. Las intervenciones psicoeducativas son un método de terapia estructurada que brinda a los clientes o pacientes información sobre su diagnóstico, síntomas y opciones de tratamiento. El objetivo es ayudar a las personas a comprender su diagnóstico, afrontarlo y mejorar su adherencia al tratamiento. Hay de varios tipos: individual, que se realiza con un profesional de la salud mental calificado. Los participantes pueden recibir educación personalizada y habilidades de afrontamiento adaptadas a su sintomatología y necesidades específicas. Grupal, que incluye grupos de apoyo, talleres o grupos de terapia psicoeducativa.
El beneficio de este tipo de psicoeducación es que los participantes pueden recibir una gran cantidad de información mientras aprenden y se apoyan mutuamente durante el proceso. Familiar. La psicoeducación familiar debería ser obligatoria, ya que cuando algún integrante de la familia tiene un diagnóstico de esta índole, es toda la familia la afectada. Cada miembro necesita aprender herramientas para lidiar con esta situación y que no salga afectada su salud mental, o bien brindar apoyo adicional. La educación familiar es un enfoque colaborativo que puede mejorar los resultados para el individuo, así como las relaciones dentro de la familia. Las intervenciones psicoeducativas pueden incluir información, es decir, proporcionar a los clientes información sobre su diagnóstico, síntomas y opciones de tratamiento. Recordemos que la información es primordial para que la persona pueda tomar la mejor decisión. En este canal ya hemos mencionado la importancia de los derechos del paciente, entre ellos la información clara, oportuna y veraz. Es un derecho. Hoy en día se ha vulgarizado, es decir, se ha hecho común o vulgar que en redes sociales se pretenda brindar información o divulgación científica en salud mental. Sin embargo, estas plataformas no cuentan con un filtro para identificar la información veraz de la pseudopsicología. El algoritmo beneficia a quienes se mantienen activos todo el tiempo o a quien paga por el espacio. Al final, como un medio de comunicación, el que más paga es el que tiene mayor visión. Por lo tanto, es importante no considerar las redes sociales como una fuente de información fidedigna sobre temas delicados o específicos en salud mental. Por supuesto que hay canales que son bastante rescatables y que nos ofrecen información súper útil, pero no todos. Nos guste o no, toda esta información que está en redes tiene una influencia importante, ya que el paciente va a tomar decisiones de acuerdo a esta información. Y bueno, pues con base a esta información, en el tema de la psicoeducación, el paciente acepta o no determinado tratamiento o intervención. Capacitación basada en habilidades. Brindar capacitación para ayudar a los clientes o pacientes a desarrollar habilidades de autogestión. Y por eso es parte fundamental de la terapia cognitivo-conductual, ya que se le enseña cómo sus pensamientos se vinculan con las emociones y las conductas. Se le conoce también como asesoramiento centrado en la persona, reformulando los problemas de la persona como déficits de habilidades en lugar de síntomas. Aquí quiero hacer una acotación, considerando que un problema psicológico no implica forzosamente un trastorno psiquiátrico que requiera fármacos. Y también tocando el punto de los psicofármacos mediante la psicoeducación, el paciente aprende más sobre los mismos. Muchos pacientes esperan que el médico les explique a detalle sobre todos estos temas, sin embargo, no es la función del médico. Hablando del sistema público sanitario, después de un paciente, el médico va a ver a otros 20 o 30 pacientes más. Por lo tanto, el tiempo que le puede dedicar a cada paciente es muy limitado. El médico puede diagnosticar y tratar enfermedades examinando al paciente, escuchando sus síntomas, tomándole la presión, escuchando su corazón, etc., utilizando instrumentos y equipos. También puede prescribir tratamientos que incluye recetarle algún medicamento o remitirlo a un especialista. Puede ayudar a prevenir enfermedades ofreciendo parte de esta educación al paciente y familiares sobre hábitos como una dieta equilibrada, ejercicio regular, evitar consumo de sustancias como alcohol, tabaco, etc. o realizar seguimiento cuidadoso del progreso del paciente. Pero esto no implica que lleve al paciente a una modificación de los hábitos que generan un estilo de vida más saludable. Esto es la función del psicólogo mediante la psicoeducación y si hablamos de un ámbito hospitalario, de la psicología hospitalaria. En este canal hemos hablado también de la historia de la psicología y la psiquiatría y falta todavía mucho, pero les recuerdo que mencionábamos que después de la Segunda Guerra Mundial, las enfermedades mentales, hoy trastornos mentales, empezaron a tener al menos dos formas alternas de tratamiento: el farmacológico y el de la psicoterapia convencional, demostrándose reiteradamente la ineficacia de este último, pero no necesariamente la eficacia del primero. Y recordemos que la psiquiatría comenzó de la mano del psicoanálisis.
Y es que ahora que recuerdo, no he podido llegar a ese punto. Como les decía, pues me falta todavía mucho que hablar sobre esta serie de videos. Es decir, el tema de la medicina conductual. No hemos podido llegar a ese tema que es bastante interesante, pero les adelanto que estos dos puntos o estos dos tipos de intervención fueron fuertemente cuestionados, como les mencionaba hace un momento, sobre todo la preparación de los especialistas en psiquiatría, ya que la perspectiva de los investigadores del sistema nervioso les hizo cuestionar por allá de los años 60, década a la que en esos videos no he podido llegar porque me quedé en los 50. Entonces, bueno, les llevó a cuestionar las bases científicas de la psiquiatría, las teorías localizacionistas, que también mucho cuidado, no hay que caer en el cerebrocentrismo. Bueno, estas teorías localizacionistas del sistema nervioso y la búsqueda de relaciones entre estructura y función les permitía a los médicos cuestionar los postulados psiquiátricos tradicionales, ya que bajo la lógica localizacionista, ¿dónde se encuentra ubicado el aparato intrapsíquico? ¿De qué estructuras se encuentra formado y cómo funciona? Por supuesto, cuestionamientos de aquella época eran dónde se ubica el yo, el ello, el superyo, porque recordemos que la psiquiatría abrazó ciega y románticamente al psicoanálisis cual pareja disfuncional. Dado que estas preguntas no eran respondidas por los psiquiatras tradicionales, fueron fácilmente criticados por los nacientes neurocientíficos y clasificados como no científicos, iniciándose un movimiento tendiente a eliminar la posibilidad de prescripción. Esto es algo muy fuerte que todavía debería ponerse en tela de juicio. Necesitamos hablar de esto. ¿Se requiere siempre de un fármaco? En defensa de los psiquiatras, esto llevó a una alternativa de gran interés que provocó un cambio de paradigma hacia el denominado modelo biopsicosocial, que ya hemos dicho que fue George Engel en 1977 quien introduce este concepto. A diferencia del modelo biomédico, que se centra en la enfermedad física, en la búsqueda de signos clínicos, en la demostración del daño orgánico, el modelo biopsicosocial propone incluir en el tratamiento los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, como si analógicamente fueran sistemas pertenecientes al individuo, tal como se aborda el sistema cardiovascular o el sistema respiratorio, por ejemplo. También propuso distinguir entre el proceso patológico, objeto de estudios de los médicos, la enfermedad, y distinguirla de la percepción que tienen los pacientes respecto de su sintomatología, el malestar, entendiendo que estos dos procesos no necesariamente son paralelos, ya que una persona puede tener una serie de malestares, pero ellos no necesariamente implican una enfermedad. Por otra parte, una persona enferma puede no tener ningún malestar, como es el caso de la hipertensión o algunas formas de cáncer en etapas iniciales. Como les he dicho anteriormente, a mi parecer, en México aún se aborda la salud mental desde la psiquiatría, desde el modelo biomédico. La salud mental sigue secuestrada en esa área. Y aunque por ley sanitaria debemos tener o hacer un abordaje biopsicosocial, no lo hacemos. Y eso nos lleva a ser un enorme fracaso. El modelo biopsicosocial presupone que es importante manejar tanto la enfermedad como los malestares, ya que ambos son importantes. Se parte de la base que en el modelo biomédico, cuando el paciente es declarado como curado por los médicos y dado de alta, aún presenta una serie de malestares que se transforman en quejas, asistencia a la consulta y probablemente búsqueda de enfermedad a través de la realización de pruebas de laboratorio y gabinete, con lo que tanto paciente como el sistema de salud pierden tiempo, dinero y esfuerzos. El sistema se sobresatura de pacientes insatisfechos que expresan sus quejas, las cuales no son legitimadas como enfermedad. De ahí que el modelo biopsicosocial proponga que se debe obtener información suficiente respecto a las creencias, pensamientos y sentimientos de los pacientes con respecto de su enfermedad, su opinión sobre el tratamiento, además de indagar sobre el grupo social de pertenencia del paciente, la existencia de soporte social y religioso. Pero los médicos no tienen tiempo para esto. En teoría suena fantástico. Quienes tienen la tarea de realizar una anamnesis adecuada son los psicólogos del área clínica. Para aquellos que no sepan qué es anamnesis,
Pues es el conjunto de datos que se recopila en relación al paciente en una entrevista inicial. Con estos datos se va a realizar su historia clínica, que también es un derecho del paciente, su expediente. Esta exploración o entrevista se realiza a través de una serie de preguntas al paciente o a sus acompañantes durante la primera etapa del proceso diagnóstico. Las herramientas que se utilizan en el proceso de psicodiagnóstico son las entrevistas, los cuestionarios, las pruebas psicodiagnósticas, la elaboración del expediente clínico, la observación y registro conductual y, si es necesario, pruebas psicométricas. Y ahorita que mencioné psicodiagnóstico, no pude evitar recordar a esta pseudopsiquiatra que hoy podemos llamar abiertamente delincuente, que sostenía que el psicodiagnóstico es una de las áreas dentro de la conducta más importante, dentro de la conducta, de que estaba hablando. Y decía que si bien la conducta no es una ciencia exacta, ven por qué es bien importante que se tenga un cuerpo de conocimientos para irlo fortaleciendo con los posgrados, porque si no es como si fuera una mesa de 3 patas y vienen a decir estas burradas. Pero bueno, ella decía que el psicodiagnóstico sí es una ciencia exacta, porque dice que se basa en la axiología, cuando esta es una ciencia, es la ciencia que estudia los valores y su utilidad para el hombre. ¿Qué diablos tiene que ver esto con el psicodiagnóstico? Pero la gente no sabe qué es, y el no tener esta información los hace víctimas, presas de este tipo de personas que hablan con una seguridad, tremendas estupideces que no se sostienen en otra cosa más que en la imaginación. Y da coraje, o sea, da risa. En un principio yo lo escuché y de verdad dije yo, ¿de qué está hablando? Pero también da coraje, impotencia, porque en el proceso dañan personas física y mentalmente. Pero bueno, el punto es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya entre 2 y 3 médicos por cada 1,000 habitantes. Según la OCDE, México tiene 2.5 médicos por cada 1,000 habitantes, sosteniendo que es superior al promedio de 2 médicos por cada 1,000 que tienen los países de América Latina y el Caribe. No lo sé, Rick. Yo esto lo tomaré como un grano de sal porque desde que trabajé en un instituto descentralizado de la Secretaría de Salud, dudo de estas cifras, porque llegué a ver datos tan maquillados que parecían drag queens, que son estos maestros del maquillaje que de verdad lo hacen tan bien. Como pueden ver, la psicoeducación tiene muchas áreas de aplicaciones más. ¿Quién cuida de la salud mental de los profesionales del área de salud? La incidencia de estrés es grave en el ámbito de las profesiones sanitarias porque no solo afecta al profesional que lo padece, sino también al enfermo que depende de sus cuidados. Y es que tienen extensas jornadas laborales, además de unos tratos bastante cuestionables. Pero bueno, ya me desvío un poquitín. Volviendo a lo que incluye el proceso de psicoeducación, no podemos dejar de lado el consentimiento informado. Aquí ya hemos mencionado en repetidas ocasiones la importancia del consentimiento informado como documento legal. Es un derecho del paciente. Recordemos que no solamente son pacientes porque estén en un tratamiento médico, es porque legalmente están protegidos a la hora de iniciar una intervención médico-terapéutica. Por eso muchas personas buscan lucrar filtrándose en esta área a como dé lugar y le cambian el nombre a cliente, coachee, sesiones 1 a 1, acompañamientos, entrenamientos, lo que sea con tal de evadir este término y por supuesto los derechos del paciente. Estos términos los cambian para no caer en el delito de usurpación de profesión. Mucho cuidado aquí porque es muy común en redes sociales, porque esas son intervenciones no reguladas y por lo tanto la persona que se somete a ellas no está protegida legalmente. Es importante saber que el consentimiento informado, que ya les he dicho en repetidas ocasiones, es un documento legal que se obtiene cuando el paciente acepta un procedimiento o diagnóstico después de haber recibido la información necesaria y suficiente. Es un requisito legal y ético que refleja el derecho del paciente a decidir sobre su salud. También en las intervenciones psicoterapéuticas, el consentimiento informado es un pilar crucial, ya sea en contextos de psicoterapia o investigación, comunicación y toma de decisiones informadas, pues son esenciales para respetar el derecho universal del paciente.
En México es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud quien aborda la importancia del consentimiento informado en los artículos 14, 20, 21 y 22, mediante los cuales desarrolla dicho concepto y a quienes aplica. Este tipo de intervenciones son un componente clave de la terapia cognitivo-conductual y otras terapias que combinan elementos de la TCC con atención plena. Se puede utilizar para tratar e informar sobre una gran variedad de afecciones. La psicoeducación ayuda a los pacientes a desarrollar formas adaptativas de pensar, sentir y comportarse, desarrollar hábitos y sostenerlos. También puede mejorar el autoconocimiento, las conductas de autocontrol y otros resultados relacionados con el funcionamiento físico y mental. La psicoeducación se centra en enseñar a las personas sobre su condición mental, brindarles estrategias para afrontarlo. Es un enfoque basado en fortalezas que utiliza técnicas educativas y terapéuticas para ayudar a las personas a sentirse más seguras para manejar su salud mental. Sigue un plan de estudios estructurado, pero también brinda flexibilidad para que las personas elijan habilidades que se adapten a sus necesidades, es decir, que ellos mismos establezcan sus objetivos. Esto facilita el seguimiento y que la persona se involucre más en su proceso. Hay personas renuentes a la posibilidad de recibir intervención psicológica y no se diga psiquiátrica. Es por ello que la información pertinente les permitirá tomar decisiones en relación a su tratamiento. Nada mejor que lo hagan con base en una información veraz. Las redes sociales están saturadas de personas tanto profesionales que abordan temas de salud mental de una forma bastante profesional, como de personas aficionadas que tienen la creencia que googleando obtendrán el grado necesario de información o preparación para hablar de temas para los que no están formados adecuadamente, académicamente, creando así mucha desinformación. Hace unos días comentaba en la publicación de una persona en Instagram que estaba hablando sobre depresión, pero estaba desinformando, básicamente, pero ella me discutía que tiene más derecho o más autoridad para hablar de depresión que yo, porque ella lo ha padecido por 20 años. Y sí, la gente, sus seguidores, apoyan esto, porque los psicólogos deberíamos tener un diagnóstico para poder entender a las personas. Sin embargo, no es lo mismo empatizar, que es el gancho que ellos tienen, que estar formado adecuadamente para abordar un caso de depresión. Y como ella, hay cientos, si no miles. Lamentablemente, esto sí o sí tiene un impacto en el consumidor de redes que muchas veces busca ahí información sobre su salud de forma general y toman decisiones de acuerdo a ello. No es lo mismo hacer un post o un reel de una red social que tener la responsabilidad ética de divulgar información científica. Las intervenciones psicoeducativas han demostrado su alta efectividad. Es una estrategia de enseñanza a pacientes y familias a quien se les enseña técnicas personales de afrontamiento y recursos. Esta forma de intervención se ha desarrollado basándose en la observación de que las personas pueden ser mejores participantes en su propio cuidado si se eliminan los déficits de conocimiento. Al enseñar habilidades como la resolución de problemas y comunicación, aumenta la capacidad de los pacientes como de los cuidadores para afrontar la situación. Entonces, si no estás seguro de iniciar un proceso de terapia psicológica o un tratamiento psiquiátrico, porque a muchas personas les da temor, busca un proceso de psicoeducación. Probablemente mediante este proceso obtengas información y sobre todo puedas desarrollar herramientas para gestionar el estrés, generar nuevas estrategias de afrontamiento, de regulación emocional, así como aprender la relación entre tus pensamientos, emociones y conductas. No olvides que la psicoeducación es una herramienta eficaz como modalidad de tratamiento en salud mental. Tanto la salud como la educación y la información son derechos humanos que nos pueden ayudar a superar desigualdades y garantizar un derecho sostenible para la sociedad. Yo soy Isabel Estrada y me despido feliz y contenta porque tú ya estás sintonizando tu salud mental. Espero que esta información te sea muy útil. Nos vemos en la próxima. Bye bye.